Vamos a hablar de algo. Vamos a hablar de algo, no sé, a ver, ¿qué podemos hablar, Curco? ¿Qué querés hablar? Contate algo, Curco. ¿Viste la gente que está en redes sociales? Muy bien, Qué capo que es, boludo. Capo, ¿cómo sabía? Qué capo que es. ¿Cómo me gusta Chabón, ese tópico? Porque vamos a ver. agarró la pelota en el Ya aire, hablamos una pum, vez adentro. que ya está. Maxi subido. Rodríguez contra México, Sí, boludo. es un Muy capo. bien. boludo. Y vamos a ver por ese esta lado. gente que se promociona, ya jóvenes de 14 años, queriéndote enseñar cómo tenés que invertir. Chicas que se promocionan por demás, incluso algunas diciendo, esta semana diciendo, yo era maestra y dejé y me abrí un Only, y te recomiendo a vos, o sea, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué llegamos a eso? Lo de las chicas no lo conocía tanto y empiezo a preguntar. Lo de los chicos sí, porque en algún momento inclusive me puse a mirar mucho material de inclusive algunos influencers. y Invertí. demás. Lo de las pibas igual entiendo pagué un que... curso. Claro, ¿querés ser millonario? Le estoy buscando 3 personas que quieran ser millonarias. Lo de las Como chicas pregunto porque me da la sensación de que igual ganan plata efectivamente las pibas haciendo el OnlyFans. Creo, ¿no? ¿Que es así Yo o no? tenía- ¿O es mentira hace también? tiempo tenía noticias de que en verdad es como un grupo selecto el que hace mucha guita Ah, y ok, el resto ok. trata de remarla mes a mes, que llega a buen número, igual no mal, para sostenerse, pero que no es tan así. No están así, ok. Exactamente. ok. Hay que mirar también los dos lados, ¿no? Está el lado del que produce y el lado del que consume, porque hay tanto consumidor. Y bueno, Y era pagar siempre por la ese pornografía. Sí, todo sí, eso creo que siempre- eso, claro, siempre sí. llegó. Sí. Que es lo que demanda que haya también demanda de producción de... Y bueno, pero material. pasa con ese tipo de contenido. Siempre tiene que. En verdad, siempre como hablamos con el Curco y Curco lo desarrolló, la plataforma es un crowdfunding, no es que nace Claro, para no es para este ese fin, contenido. sino que hay gente que Claro. sube recetas de chef, que sube recetas de cocina, se va por ese contenido, todo. Lo que pasa es que, bueno, sabemos que el sexo Siempre vende. Claro, siempre más. vende mucho más, Y pero. también están de moda es ahora así. los canales de apuestas deportivas. Eso Sí. bueno, están las camisetas de fútbol de todos los Sí, clubes. En sí. todos lados, o sea, cómo se incentiva también desde el marketing a querer... Bueno, eso es lo que uno ponga quería plata en eso. hablar con el tema de redes y todo, que, bueno, hace poco, a un tiempito atrás, muchos influencers de Argentina tuvieron que salir a hacer una campaña, incluso en contra de la apuesta Sí. en menores Sí. y cosas de todo eso, Sí. porque la promocionaban en exceso Sí. y se han dado cuenta que había muchos menores de edad jugando. De hecho, está la publicidad hoy en día de cada casa de apuestas diciendo que menores de 18, no, de hecho está Diego Dibu, Martínez claro, diciendo nada que exacto. no, Sí, sí. porque se popularizó mucho. Pero este tipo de popularización se da por la masividad de las redes sociales y cómo se comparte ese contenido y se viraliza de manera repentina. Pero también está esto, que también hablamos, de estos chicos que esta semana también salió un video de un chico de 14 años, Sí, sí lo vi. como en Cancún, diciendo yo estoy acá. ¿Quién te va a enseñar un pibe de 14 años? ¿Cómo tenés que Los invertir? plebeyos están en la escuela, dice Sí, el pibe. que dejó el colegio. Y nosotros estamos haciendo acá. Ojo. Sí, viene de la, no sé si lo ubican, Hallados, este español Sí, que promueve... Viene de él, no, viene de mucho antes. Pero digo, esta última la quema tendencia Ponzi, que eso hay... que esté antes, Exacto, sí. Es Ponzi, finalmente es sí, Ponzi. sí, del totalmente. principio del siglo XX. De Carlo Ponzi. El exactamente. italiano, sí, sí. En Estados Unidos lo hizo, de hecho. Claro, exacto, sí, con las estampillas de... Sí, cosas, exactamente. sí. Esta última camada que estamos viendo mucho en redes viene de un español que se llama Hallados, que comenzó con esto de la autosuperación personal, del antisistema que genera el dinero solo, y que está bueno, si pueden vean en YouTube, después me fijo bien qué influencer es, pero hay todos análisis hechos de cómo comenzó él con ese personaje y la actualidad, ¿no? Y vas viendo todos los procesos. Ah, Por sí, ejemplo, muy para que te bueno des eso. una idea, como el tipo fue midiendo que en Latinoamérica estaba teniendo mucho éxito con esos contenidos, le metió al discurso que él daba un contenido mucho más religioso. Entonces empezó a meter a Dios. Además Hay de un todo esto, entendimiento del marketing bastante grande igual, ¿eh? el tipo dice, claro, en Latinoamérica se consume mucho religión. Sí. Entonces yo a mi discurso, de que te meto el curso, la sanidad, le meto a Dios. No solo eso, sino la cuestión de verse bien físicamente. De hecho, como Sí, que sí, sí. sea como grupo sector a estar incluso en contra de la masturbación. Sí, correcto. ¿Viste? Como antes de hacer todo eso, hace flexiones de brazos, Sí, como que perdés burpees. tiempo, energía. burpees, sí, todo ese tipo de cosas. Que Levantarte a las 5 de la Duarte está en mañana. esa, Sí, Una Duarte está en ducha esa. fría. Por eso bajó 10 kilos, Sí. está invirtiendo en curso. Sí. Y, Se está bañando con agua fría. sí, sí. Y levantarte. Claro, se baña con agua levantarte fría. ya no es a las 5, sino que si te levantás a las 4 de la mañana está bien. Sí. Sí, Es dor- un kilo menos. Do- los cuatro. dormir 8 horas es para perdedores. Todo ese tipo de cosas que en verdad es un mensaje netamente estúpido. Pero más allá de todo eso, lo que dice Juancho es 100% real y es así. Todo ese mensaje llega a un público joven de esta generación que nosotros estamos fuera por generacionalmente, Sí. que es Ya no está. cuánto más fácil tiene que hacerse la plata porque laburar claramente no lo genera. Así como
pasaba con nuestros padres que decían, bueno, trabajás, armás la casa, nosotros somos millennial, todo, Sí. ya el millennial Correcto. gasta más la plata, generacionalmente, en viajes y progreso laboral y progreso porque sabe que el otro se alejó cada vez más, porque es una lógica de cómo fue avanzando la sociedad. Y estos jóvenes ya no es ni trabajo ni nada, es cuánto más joven haces para hacer este tipo de guita a merced de cortar cabezas y Claro. estafar gente. Sí. Hay algo que yo lo hablo con un amigo que es maestro, es profesor, da clases en terciario y da clases en secundario, que los pibes no tienen completamente motivación por lo que estudian, o sea, por el contenido que se le da en la escuela. Sí. Incluso en los terciarios Abriste donde, esta puerta ahí, incluso en los terciarios donde uno, por ejemplo, nosotros cuando teníamos 18, 19 años, elegíamos qué estudiar, qué no Sí, obvio. estudiar, entonces como que vos le ponés tipo... Pero ¿cuánto el estudio por cómo está yendo la sociedad ya dejó de ser sinónimo de progreso? Sí, Para mí porque bastante, no, sí. no le prestan, no tienen capacidad de prestar atención Pero porque al contenido que además se de está que hay una dando. cuestión de que las redes sociales han consumido la atención de la gente, que la ha hecho más corta, por eso los videos duran 8 segundos, otros 15 Sí. duran su momento y todo. También una realidad social que ha llevado a esto de ya estudiar no es un sinónimo de progreso o de verte, sino que porque la misma sociedad te está demostrando que eso ya no sirve. Pero el mensaje se refuerza con este tipo de contenidos que le llegan a los pibes de querer hacer dinero más rápido, vendiendo de todos estos cursos, de llevar este tipo de estilo de vida, de querer crear una plataforma en donde te sexualizás como para vender contenido o incluso promocionás casas de apuestas. Igual ahí hago una pregunta, eso que mencionaba vos, Juan, ¿crees que es a nivel mundial Sí. o por estas tierras? Y esto es así. Es un análisis económico que hizo, de hecho hay un libro que se llama Capital del siglo XXI, que Tomás Piketty habla de esto, de que se llegó a la misma diferenciación en lo que tiene que ver, o mismo control de capitales que, pues esto lo dijo para el 2014 y 16, que se tenía a principios del siglo XX. O sea, se volvió a concentrar en cierta, o sea, para que se entienda el proceso. Después hubo una guerra, la Segunda Guerra Mundial sobre todo, que permitió que haya mayor igualdad y existe a la clase media como clase media para estudiar, progresar, formarte. De hecho, bueno, Margaret Thatcher es producto de eso. Venía de una clase trabajadora de Inglaterra, ella estudia, llega a ser secretaria del Partido Conservador y así sucesivamente logra su progreso. Pero ya venía de una clase no aburguesada de principio del siglo XX. Sí, es correcto. Con el tiempo, bueno, el cambio, la revolución conservadora que fue que abrieron el mercado, que pin, que pan, bla, 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 empezó una moda de quiero hacer lo más escueto posible para irme por las ramas. Empezó una moda de que era más fácil, hacía más guita un broker invirtiendo en la bolsa que un tipo que se laburaba Sí. para levantar, porque se liberalizaron incluso las deudas que los bancos podían tener, tomando deuda de aquellos que tenían depósitos en los bancos, cosas que durante el Big Deal se había prohibido en Estados Unidos por la crisis del 29. Entonces se liberalizó todo eso, podían tomar deuda a partir de préstamos que tomaba la gente. A partir de eso, de hecho hay una anécdota muy, muy grande que un tipo que era maquinista en los Estados Unidos en la década del 70, cuando estaba Jimmy Carter como presidente, hasta que después se agarra Ronald Reagan, hacía más plata invirtiendo en Merrill Lynch que lo que hacía trabajando. Entonces un tipo que invertía en la bolsa, trabajaba menos tiempo, hacía más plata que aquel que trabajaba más tiempo con un laburo normal, Sí, ¿no? sí, sí, claro. El famoso 9 to 5. Entonces, a partir de eso, de década del 80, con la Revolución Conservadora, que Ronald Reagan llevó adelante y Margaret Thatcher en Inglaterra, uno en Estados Unidos y otro en Inglaterra, empieza a liberalizarse todo ese tipo de cosas y empieza a liberarse el mercado de capitales. Ese tipo de mercado de capitales que fue llevar la crisis del 29, empezaron a haber más crisis del 80 hacia el 2001, incluso 2008 voy a tomarlo, que del 29-30 hasta el 80. Claro. Crisis económica. ¿Por qué? Por este tipo de mercado no regularizado. ¿Qué pasa con todo esto? Hay una generación que se pierde, que empieza la generación Z y después seguimos nosotros, que somos los millennials. Todos acá somos millennials. Sí, claro, Sí. exacto. Entonces, con todo esto, la generación Z lo que sentía que tenía un cargo dogmático social de tener que trabajar, progresar, llegar a una carrera para, punto, crear una casa, punto, y fue una familia que Sí. tiene que pagar. Los millennials, que somos nosotros, vimos que esta economía de concentración de capitales otra vez de vuelta, yéndose cada vez más a lo que más tienen. Empezamos a, cada vez el sueño de la casa propia, alargarse más para invertir más en viajes, desarrollo profesional, no formar una familia. Porque No, la generación no Z, tener hijos. la generación Z sí cargaba con esa presión social de los baby boomers, que eran Sí. los padres, que cargaban con esa carga social de decir, che, que Sí, tenés ya a los 25, 30 años, tenés familia, ya tenés no que estás tener un casado. hijo, sí, La correcto. frase a toda mujer de esa época, che, tenés 30 años, estás casada. Sí. Cosa que a la generación, los millennials no lo sufrimos. Lo que le pasaba a la niñera. ¿Sí? Claro, exacto, sí. Fran Fine, de Fran Drescher, es un fiel reflejo de eso. Y Friends, con los personajes, es un fiel reflejo también de la generación Z. De la generación X, Sí. perdón. Nosotros que somos los millennials tenemos una relación mucho más
con la tecnología, progreso en cuanto a al progreso económico, viajes y disfrute más allá de formar una familia, tener una casa, pues lo vemos como un sueño imposible ya tener una casa. Bueno, nuestra generación está claramente marcada por una cuestión de tecnología, no desde la nación, sino tomarla y captarla como un progreso. Ya después viene otra generación, que ya nosotros no pertenecemos, que nace ya con esa tecnología, Exacto. Sí. que directamente su desarrollo pasa a partir de eso. Es decir, nosotros a los 7 años todos, y vamos a recordar acá, bueno, Curro ha sido a los 7 años juega con el abaco, pero más allá de todo eso, chiste, Curro. Acuérdate que más allá de todo eso, nosotros a los 7 años nos formamos con celular y tablets y computadores y todo eso, sino que eso fue algo que nos pasó mucho más grandes, dependiendo la situación de cada quien, ¿no? Pero los chicos hoy en día nacen con eso, Ya y está, de los ya lo 20 tienen, años en adelante también. Sí. Y Una todo amiga eso tiene un hijo de 5 o 6 años y ya le genera configura toda la tablet. una cosita más, que una ansiedad constante de una generación y el progreso económico a través de la masividad en la cual ellos ya entran en contacto con ese tipo de contenido. Es decir, yo a los 14 años no estaba en contacto con que le hace plata, estaba en otro mambo. No. ¿Me entendés? Me gustaba la pibita compañera, salía, no tenía nada. Había menos cosas. Había otras también, cosas, ¿sí? Había otra relación social. Hoy en día, ya desde muy temprano, entran en esa vorágine de ansiedad constante. Y de hecho es así. Está comprobado que nosotros veíamos televisión y nos bancábamos las publicidades. Sí. Sí. Los chicos hoy en día que tienen 7, 8 años no bancan las publicidades. Las que duran 15 No, segundos. porque está esas acostumbrado que- al contenido constante y consumir y consumir y consumir y consumir. Entonces tiene un cerebro como adormecido para consumir constantemente. Incluso para el contenido de la televisión misma. Bueno, porque ese tipo de cosas generan una cuestión de ansiedad constante para ver Sí. contenido de algo que te enriquezca, porque estás todo el tiempo liberando endorfinas. Que esto lo expliqué varias veces yo y lo leí no me acuerdo el nombre de la psicóloga que estuvo Micaela. acá, que es Micaela, que es este ciclo de disparador, acción y recompensa. Cuanto más jóvenes hoy en día están mirando hacia acá, ese ciclo lo cumplen cada vez más rápido. Sí. Claro. Porque tiene una cuestión constante de tener que liberar dopamina para tener un placer constante, que el placer no es igual a felicidad. Felicidad es otra cosa, placer es otro, y el placer dura poco Por tiempo. eso también caen en el aburrimiento cuando se No, encuentran. y el placer en corto tiempo genera frustración después, porque el placer dura tan poco que después te viene la frustración. Pero ¿qué pasa? Está tan rápido es el consumo de contenido hoy, que la frustración se ve ansiedad desde otro lugar. Entonces tenés un montón de personas frustradas y chicos frustrados a partir de eso. Porque tiene un sistema de recompensa tan Sí, rápido. sí, es súper rapidísimo. Y más Lo la quise gente explicarlo que, sumamente lo más rápido que pude explicarlo, pero la realidad es pero que sí se funciona así. entiende. Esto, yendo a lo que vos decís, porque hay pibes jóvenes que caen en este tipo de contenido, porque justamente lo que están buscando es... ¿No les sorprende que sea cada vez más temprana edad que buscan ser ricos? Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno, es por eso. El consumo que tienen sobre lo que es el estatus social, que no tenemos nosotros de los 15, 14 años, todos acá, porque somos más o menos la misma generación todos, hoy en día se vive a otro ritmo. Y no lo vamos Sí. a entender. Sí. O queremos sobreanalizarlo, pero no vamos a entender porque no estamos con esa cabeza. Y la verdad que no nos pertenece a casa. Tu psicoanalista sí lo vas a saber explicar porque entiende lógicamente y sería Sí, la igual palabra apropiada para explicar. Es como que ya también estas empresas de redes sociales, por ejemplo Instagram, TikTok, eso, también tienen que ponerse un poquito más fuerte. Sale un pibe de 14 años diciendo ese mensaje, un menor de edad, le tiene que bajar el Porque contenido. es un límite de cuánto es la libertad de expresión a que puede hacer lo que sea y después Y pero menor de edad ya no es un tema de libertad de expresión. Pero tenés un límite en cuanto al contenido y ahí por el culo va a Sí. poder expresarlo mejor. La verdad es que todo mundo puede subir contenido mientras no sea ofensivo o denunciado. Ok. Si este pibe empieza a ser denunciado, van a pedir por qué lo estás denunciando. Sí. Y depende de la justificación que se le da para la denuncia. ¿Se le da bola a Puede- eso, Camach? En algunos casos sí. Ok. Hay cuentas que se desactivan muchísimo más rápido que otras. De repente yo te puedo denunciar porque siento que me estás ofendiendo con el contenido. Sí. Entonces ven 1 o 2 videos tuyos y lo bajan hasta que pueden ver todo si es verdad. Cuando ven todo tu contenido y dicen, no es tan ofensivo, Claro. lo pueden volver a subir. O te pueden escribir y decirte, che, baja estos 2 videitos porque te están denunciando por esto. Ok. Pero en el caso de este chico, mientras no esté ofendiendo, no esté promoviendo la violencia, el sexo, no está haciendo mal. Porque Sí, no, yo tampoco- vi los videos y no promueve no ninguna de esas provee nada cosas, de no. eso. Entonces, como que está muy centrado hoy en día en las redes sociales en eso, en mantener el sexo y la violencia afuera, como Ok. primordial. Siempre encuentran la forma. Sí, sí, igual creo que eso está bastante bien controlado, no veo así mucho mensaje. Sacando Twitter, que No, es como X eso es claro, totalmente- otra cosa. Pero Otra bueno, cosa es se otro mezclan mundo. varias cosas. Fíjate, el joven masculino buscando esta cuestión de enriquecimiento a partir de siempre esa trampa económica de querer vender ese algo, y el caso de la mujer, por una cuestión lógica de objeto del deseo, ponerse como eso y vender ese contenido. Que en verdad en uno es una estafa y en el otro no, porque en verdad lo otro termina siendo una estafa porque vos terminás pagando por el contenido. En el caso de la mujer terminás Sí. pagando el contenido por el cual querés ver, que es Sí, esa chica exacto. con
mostrando Desnuda, sí, desnuda, claro, sí. exactamente. Y Entonces, en algunos casos no está desnuda porque la persona te dice, yo acá te vendo imágenes Sí, y bueno, y lo te que sea, insinúan. digamos, si hay Pero bueno, hay algo tangible que es la foto de la La persona. foto, Claro. tengo Claro. la foto de la que está tapada Entonces, tal vez, pero me está dando una el- foto única. sugiere algo, ¿entendés? Claro, Entonces, sí. Son a lo fotos que voy sugerentes. es, de un lado tenés usar el atractivo y la juventud, que eso siempre fue objeto de Siempre, deseo, sí. lógico, eso siempre fue así histórico del ser humano, más del otro lado el hombre, la parte masculina, queriendo siempre tratar de hacer negocios de otro lado, sabiendo que el otro no va a ser un contenido consumido, porque no tenés esa masividad que el otro sí lo tiene. Entonces tenés dos polos que más o menos comparten el hecho de quiero hacer plata con esto y fácil, encuentro mi forma y mi manera de cómo logro explotar esta masividad de contenido constante, de tipo pájaro loco, taladrarte la gorra. Sí, sí. Hay un momento que eso se va a acabar porque el sobreabuso de eso después genera Para mí es un justamente que ciclo, eso baje, sí, es sí, un ciclo sí. total, pero que hoy está, Obvio, sí. ¿sí? Entonces, Sí, es como siempre decimos, todo llega a un tope, se mantiene un tiempo y después empieza como Exacto. a bajar lentamente y ahí es donde la gente, el consumismo o las nuevas generaciones van a venir a determinar si eso les copa. De repente hay por ahí varios informes que dicen que en un futuro ya no va a gustar esto de la inmediatez, que quiero ver cosas más largas. Y es que también, por otro lado, no sé si les pasa, bueno, también somos otra generación, pero un poco te quema la inmediatez. Es demasiado. Este Sí, sí, es demasiado. Bueno, pero eso, sobreabuso de ¿cuándo aquí en la Argentina información. discutimos muchas veces que las causas judiciales avanzaban más rápido en la televisión que lo que avanzaban en un Sí, juzgado? obvio. O sea, Sí. se tenía dictamen casi en un programa de televisión Sí. que lo que era en, no sé, Comodoro Pi acá, por decir. Sí. ¿Por qué? Porque esa masividad de consumo constante, igual, dependiendo del contenido y el público que está encarado eso, genera una interacción pasiva de aquel que lo recibe, porque en verdad vos estás recibiendo, no estás interactuando con ese, que está comunicando en el canal de televisión que esté. Y nosotros, más allá de cualquier generación, tenemos un cerebro más allá de pasadas las épocas, con este hábito de querer que actúes de famoso disparador, acción y recompensa. Nosotros que vamos a una cuestión ideológica política, consumimos algo que, ejemplo, que consume Eduardo Feynman o que consume 105N, no quiero decir. Ve eso porque realmente quiere consumir eso y convencerse de esa Sí, realidad que está claro. consumido. Y esto yo lo aprendí de una persona que me dijo una vez que yo decía, no, pues los medios convencen a la gente. Y dice, no, me dijo el chabón, la persona esta mayor, más grande que yo, me dijo, no tanto mayor, más grande, que decir. Fue jefe mío, me dijo, no, la gente consume aquello y lee aquello que quiere consumir y Obvio. autoconvencerse. Sí. Sí, Y total. después de esa realidad, me decía, vos no te podés poner en lugar de soberbio, me dijo a mí, de pensar que vos podés salir a convencer un montón de cosas. La gente termina viendo y consumiendo que eso ya está convencido y quiere reafirmarse. Y es real. Y es así. Vos lees noticias, diario, libros, de aquella idea que vos querés incluso asegurar y confirmar a partir de un factor externo que valide aquella teoría que vos tenés o pensamiento. Sí, razón De por ambos la- lados, no digo, Sí, no, sí, no se total. trata de quién Razón tiene por la los cual datos, de no. repente a alguien le sugerís que vea otro canal y te dice, no, ahí dice... Muchacho, Ahí está tal que no me gusta. Sí, Pero no me si gusta. querés, lo pasamos a lo más bajo o fácil de analizar, que es el fútbol. Porque acá vos hay un hincha de Racing, un hincha de Boca, un hincha de River y un hincha independiente. Y cada uno debe manejar su verdad en su club, Ujú. de lo que piensa, del rival, incluso o de su misma realidad. Ujú. ¿Entendés? Bueno, nosotros validamos y tratamos de confirmar aquello que queremos a pasión y fuera de cualquier pensamiento, es validarlo. Que Gastón diga, no sé, Boca es el más grande de la historia, Julio ganó, yo porque Independiente ganó otra Copa, ahora no sé, Juancho porque Racing diga, bueno, estamos en un momento y cierto, y yo digo, no, porque no, bueno, porque el último tiempo de River, el último año de River fue tal cosa y ganamos tal cantidad de cosas. O sea, cada uno le queda dar un valor para reafirmar aquello en lo cual está convencido. Sí. Y entonces, volviendo a las generaciones de hoy, ese convencimiento de querer seguir más rápido, de como sea, al como sea, termina Sí, que también es un trayendo- deseo del ser humano Sí, históricamente. que se Querer fue tener fue- mucha guita con menor esfuerzo es el deseo de todo. Sí, el tema son las obviamente. repercusiones que puede traer en los Sí, pibes sí, de ahora, porque, claro. o sea, por lo que me cuenta este amigo que es profesor, Sí. decae mucho en la comunicación de los chicos. El problema de comunicación a la hora de escribir Ah, en no, ni una que prueba, hablar. en un parcial, no saben expresar ideas, justificar respuestas Sí, y quedan en respuestas cortas de 2 renglones. Y Nosotros, antes te acuerdas que nos pedían que hagan barra, Sí, que a veces tenés tampoco, que que practicar. tampoco a veces tiene mucho Justifique sentido. la respuesta, Que a veces Fede. tampoco tiene Entonces mucho son sentido respuestas el secas, desarrollo, cortadas. igual. soy de los que cuestiona las formas educativas, pero en este caso me tengo que poner de acuerdo con lo que hay. Aunque yo creo que tendríamos que replantearnos cómo hoy se educa a los pibes y ver de Pero, qué manera se puede mejorar. Juancho, ¿sabes lo que pasa? Yo creo hace años. Hoy ¿eh? medimos hace tiempo aquello que da resultado y no aquello que da valor.
O sea, Bueno, aquello que bueno, resultados los rápido bueno. e instantáneo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que da valor incluso monetario a la vida? Claro, ¿Entendés? exacto. Yo lo que quería agregar, Gasti, o sea, parándome en ese lugar donde soy cuestionador de la educación actual. Sí. Los pibes, les digo, saco lo de OnlyFans de las chicas porque no sé mucho el tema, pero de los pibes estos, dice, bueno, si tus amigos no piensan como nosotros, haciendo la traducción, como lo que se dice en este contenido, alejate. Si tu familia no piensa de la misma manera, también alejate. Te tenés que sacar de tu vida a esa gente. Entonces ya empieza a ser hasta inclusive más peligroso porque es hasta medio sectario. Bueno, el psicópata Sí. termina aislando siempre a la persona Claro. de su Y le vínculo saca que lo guita, protege. además. No, pero lógico, en verdad, el del psicópata. Bueno, Sería bueno hablarlo esto con un psicólogo o psicóloga porque sería mucho más rico esto y con un contenido real, pero en verdad un psicópata termina de ciertas maneras alejando a las personas A todo el- de su claro, círculo que lo a todo el fortalece círculo. para vulnerarlo Exacto. y convencerlo Sí. de que aquello que el psicópata está queriendo hacerlo es real. Finalmente ese pibe que creyó queda en total vulnerabilidad. Estamos No, y hablando a de mí lo- pibes, lo ¿no? que me Pibitos. preocupa- Y el cerebro de la persona en la adolescencia se sigue formando. Pero Sí. a mí No lo que es me un dato preocupa no es menor. que No, obvio. es una generación ahora la que se está viviendo ahora que tiene muy poca capacidad de análisis de la circunstancia de lo que está consumiendo, de lo que está viendo y de lo que le quiere poner esfuerzo o no para eso. Porque si un pibe de 14 años le recomienda a otros chicos que inviertan en él, es porque del otro lado tampoco están viendo como eso como una falencia, Pasa como que una falla. ese contenido que hace ese pibe está impactando sabiendo que va a ir una vulnerabilidad social y una vulnerabilidad de ¿Sabés no qué? de querer pertenecer. Eso que mencionaste vos, no te dice el pibe que inviertan en él. Te dice invertí en vos. Yo te doy la Claro. herramienta, yo te doy el cursito, pero después sos vos el capo, ¿eh? Invertís en vos, haciendo ejercicio, con el curso, vendiendo online, El cuento está bien armado, obviamente, y es antiguo, y te dicen, no, yo te doy solamente el cursito, que sale $1000. Y después Sí. el resto sos vos que te invertí en vos, que hacen vos. Claro, mucha gente, inclusive grande también, Sí, vulnerable, cae Sí. también. Cae. Eso, ¿eh? Pero bueno. Acá el principal referente es Matías Cardoso, que es ese coloradito que ha tenido problemas, Colorado, que vive sí. acá en Puerto Madero, que casi lo fajan una vez. Fue Kamech el que casi lo fajan. Lo cruzó. Pero bueno, nada, el pasado de cosas de él era tratar un poquito de lo que pasa en las redes, la masividad de los jóvenes, en cómo llega la información, en cómo se decodifica esa información, pero como todo lo bueno tiene su fin, vamos con la música y después volvemos.